segmento. ¿Qué es un segmento? ¿Vale? Si tengo un punto A y tengo un punto B, pues un segmento es la recta comprendida entre esos dos puntos, ¿vale? Si el segmento va desde el punto A hasta el punto B, pues lo podemos llamar segmento AB. Se pone con una raya. Una cosa es un segmento y otra cosa sería un vector. Un vector tiene que tener un sentido, es decir, se pone una flecha para indicar el sentido de esa flecha, de ese vector. Y el vector a la hora de escribirlo, pues lo escribiríamos con una flecha arriba. Cuando hablo de un segmento, hablo de simplemente una recta que tiene una dirección, pero no tiene sentido, es decir, no apunta hacia un lado o hacia otro, simplemente tiene una dirección, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre segmento y vector. Pues bueno, con segmentos, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una serie de operaciones, ¿no? Una de ellas va a ser calcular su punto medio. ¿Cómo se calcula el punto medio de un segmento? Si tengo un punto A y tengo un punto B, el punto medio pues, va a ser justo el punto que divide ese segmento pues, en dos partes, ¿no? En dos partes que además tienen que ser iguales. Al punto medio pues lo podemos llamar M y a la hora de calcular el punto medio se puede hacer de dos maneras. Una de las maneras va a ser sumar A con B, es decir, sumar las coordenadas de esos puntos y dividirlos entre dos, que esto lo lógico sería, pues si A tiene de coordenadas x1, y1 y z1 y el x2 tiene de coordenadas x2, y2 y z2, pues a la hora de sumarlos se sumarían las x con las x, las y con las y las z con las z y dividiríamos todo entre 2. ¿Vale? Entonces, esta es una forma de calcular el punto medio. Pero yo prefiero hacerlo con vectores. Es decir, yo prefiero hacer un vector que se llame AM, que va desde el punto A hasta el punto M, y hacer otro vector que va desde A hasta B, es decir, el vector AB, y decir con esos dos vectores, pues que el punto AM es la mitad del punto AB. Entonces, como AM es la mitad del punto, o sea, del vector AB, pues AM se puede calcular restando M menos A. Entonces yo puedo poner M menos A igual a un medio por AB y por tanto M pues se calcularía haciendo la mitad de AB y sumándoselo a A. O sea que si calculáramos el vector que une los dos puntos, es decir, el vector AB, lo multiplicásemos por un medio y le sumáramos el punto origen, el punto del principio, el punto A, pues de esa manera podríamos calcular el punto medio, ¿vale? Puede parecer, de esta manera, puede parecer más tedioso que el de la otra manera, porque la otra manera simplemente es sumar las dos coordenadas y dividirlas entre dos. Es cierto, ¿vale? Pero es muy útil trabajar con vectores cuando hablamos de segmentos, sobre todo para otro tipo de ejercicio, que sería dividir un segmento en partes. Dividir un segmento en varias partes, ¿vale? A la hora de dividir un segmento en varias partes, pues ya no me valdría esto de lo del punto medio, sino que tendría que trabajar pues con vectores. Entonces, si tengo aquí un punto A y tengo aquí un punto B con sus coordenadas, ¿no? X1, Y1, Z1 y X2, Y2 y Z2, pues si quiero dividir este segmento, por ejemplo, en tres partes iguales, ¿vale? En tres partes iguales, pues podríamos llamar a este punto P y a este punto Q y usando los vectores, es decir, escribiendo este vector como AP, escribiendo este vector como AQ y escribiendo este vector como AB, pues podríamos decir primero que AP es un tercio del vector AB y que, por otro lado, que AQ pues es 2/3 del vector AB. ¿Vale? O sea que de esta manera, pues si quiero calcular, por ejemplo, P, pues como AP es P menos A, pues me quedaría que P es igual a un tercio del vector AB más la coordenada A. Y si quisiéramos calcular el punto Q, pues como AQ es lo mismo que Q menos A, que son 2/3 del vector AB, pues entonces Q sería igual a 2/3 del vector AB más A. Pues de esa manera ya tendríamos los dos puntos en los que hemos dividido pues este segmento de aquí.